Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando esta semana? Hoy me uní así de sorpresa, quería compartir con ustedes una enseñanza que pudimos obtener a raíz de una sesión y es el poder sanador. Es el poder de autosanación y autorregeneración que posee nuestro cuerpo y que muchas veces lo pasamos desapercibido. Hoy esta sesión nos ayudó muchísimo a esta persona que estuvo conmigo compartiendo estas 2 horas de sesión que fueron muy fructíferas. Nos permitió ver mucho, nos permitió descubrir entre tantas capas de las que a veces nos cubrimos, nos permitió ver qué había, qué estaba causando y originando ese estrés en ella que no la permitía sanar y la mantenía con síntomas. Precisamente compartí un post sobre presión alta, sobre hipertensión y, y por eso me uní aquí unos minutitos con ustedes para poder compartir lo que está pasando detrás de estos síntomas que muchas veces desconocemos o lo sentimos y lo dejamos allí o intentamos que una pastillita ya nos cure, nos quite el síntoma, pero la diferencia la hacemos cuando sí podemos usar la pastillita, pero también vamos a hacer conscientemente un trabajo interior y de introspección en nosotros y así podemos ver qué está pasando en mí que me está ocasionando este síntoma, cuál es la situación que yo estoy viviendo. Hemos dicho en muchos live, en muchos en vivos que todo tiene un origen y un factor transgeneracional. Sí, traemos información que vamos heredando de generación en generación. Esta información ancestral en nuestro ADN se va repitiendo y tú puedes, en primer punto, observar cuáles son aquellas enfermedades o síntomas que más se repiten en tu familia. Al momento de hacer un geneagrama o un árbol familiar, tú puedes observar cuáles son las enfermedades que más se repiten en mi árbol familiar, en mi clan. En mi caso, la hipertensión o es la diabetes o son los accidentes cardiovasculares o hay problemas circulatorios o hay muchas gastritis. Entonces ya esto te va dando una información de qué debemos sanar y desahogar dentro de ese árbol. Ya ahí por lo menos tenemos una información del transgeneracional. Luego nos vamos con el proyecto Sentido, que estaba pasando alrededor de mi concepción, en mi concepción, cuando estuve en el vientre de mamá, que estaba pasando en la vida de mis papás en esos momentos donde yo estaba allí. Luego nos vamos a la información de la infancia, de tus primeros 7 años. Cuál era el ambiente familiar dentro de tu hogar, con tus papás, qué estabas viviendo, cuáles eran las situaciones de estrés. Todo esto ya está conformando algo que se va a empezar a repetir y forma parte de tu historia de vida. En este caso puntual con esta chica en sesión, pudimos ver ese miedo a que mi familia se desuna y habían problemas y conflictos por una casa en donde no habían dejado las escrituras claras y por supuesto se presentó un problema normal de herencia y todo esto. Pero para no hacer el cuento tan largo, lo que te quiero informar es que ya la abuela venía con síntomas de hipertensión, de hecho muere de un infarto. Luego la mamá fallece también por problemas de accidente cerebrocardiovascular. La mantuvo muy enferma a lo largo de 2 años hasta que finalmente fallece y ahora es ella. Entonces está en su embarazo, esta se recrudeció un poco más. Cuando entramos a ver el origen o la emoción oculta detrás de todo esto, nos encontramos con una familia muy dividida y aquel deseo en ella de, por un lado quiero que ya todos tomen su camino y por otro lado quiero mantenerlos unidos a pesar de las discusiones y de las diferencias. Todo esto ocasionó el síntoma del que les estoy hablando de presión alta, porque
nuestro inconsciente, nuestra parte del cerebro más arcaica, en donde está introyectado la mayoría de nuestros programas, de los que ya yo les venía hablando, del ancestral, del proyecto sentido, de infancia. Nuestro inconsciente está operando con esos programas y mientras no liberemos ese inconsciente de esa programación, el síntoma va a seguir allí oculto y va a estar reflejando estos efectos, estos síntomas en nosotros. De allí lo importante que es sanar. Y yo te recomendaría que, por sugerencia y porque yo lo viví, que más allá de yo agendar una sesión, yo también aprenda a conectar con mi cuerpo para conectar con ese poder que hay dentro de mí de autosanación. De que yo por lo menos aprenda a escucharlo. Entonces cuando siento un dolor, me ubique en un estado de conexión en donde yo pueda permitirme saber de dónde viene, por qué me estoy sintiendo así, qué estaba ocurriendo cuando me empezó este dolor, desde cuándo lo estoy sintiendo. ¿Se está repitiendo o es primera vez? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Porque también haciendo clic con mi cuerpo, yo puedo también expandir este proceso regenerativo dentro de mí. Entonces ya a partir de eso yo sí puedo ir a terapias, tomarme una pastillita, o sea, puedo buscar más mecanismos, pero lo primordial es que yo empiece por mí misma. Para seguir contándoles sobre esta chica, luego de ver este cuadro familiar que habían problemas de herencia, de terrenos, de propiedades, no se dejaron las escrituras y todo esto empezó a mermar la relación familiar. Más allá de este miedo a que mi familia se separe y este miedo a perder o a dividir la familia, había una huella de abandono. Entonces, esta huella de abandono, que es una herida de infancia, junto con las heridas de rechazo, son de las más comunes que vemos en terapia. Pero en lo que se refiere a esta, precisamente nos causa miedo a que nos abandonen, a quedar solos. Y siempre vamos a estar observando en nuestras vidas como que alguien nos va a dejar solo. En nuestra relación de pareja, ahorita mi pareja se va, me deja sola y me pongo en modo víctima. Siempre estamos viendo que somos abandonables o siempre estoy abandonando mis proyectos. Y ella me decía, sí, quise emprender, lo hice de hecho, y no tuve ni 3 meses cuando lo abandoné mi proyecto, así como también abandoné mis estudios. Entonces en su vida se ha presentado un ciclo de abandonos que ella hasta hoy no sabía de dónde venían y por qué. Y que hoy, gracias a que ella se dispuso a sanar, a ver más allá de lo que la viene limitando, pudo ver el origen y la causa de todo esto, de todo este programante que viene haciendo de ella que esté viviendo en modo automático. Generalmente esta herida nos hace huir. Huimos de nosotros mismos, huimos de las relaciones, huimos de los trabajos. Incluso ella me decía que una vez tuvo una relación en donde ya ella estaba próxima a casarse y precisamente cuando ya ella vio que iba a formalizar su vida en pareja, ella huyó de la relación y ella después se sentía culpable porque ella decía, oye, pero después de tanto pedir una pareja buena, un hombre considerado, responsable, porque yo misma huyo de esta situación. Entonces precisamente porque trae esta herida activa y se activa a mucho más cuando estamos frente a situaciones que nos confrontan con ella. Entonces de allí lo importante que es poder ver y lo milagroso que son estos procesos porque nos ayudan a sanar, sanamos las dos, nos ayuda a ampliar la percepción y nos ayuda a transformar la forma como estamos mirando las cosas que nos suceden. Porque fíjense que generalmente, culturalmente, nos han enseñado que las enfermedades es algo terrible, que hasta te ocurre de mala suerte, o sea que, ay, te enfermaste. Entonces, hay quienes nos molestamos cuando nos enfermamos, nos ponemos de malas, nos da mal humor, porque siempre queremos estar bien y saludables. Pero fíjense las ironías, o sea, queremos estar bien, pero no trabajamos
para estarlo. Entonces, cuando llega la enfermedad, queremos quitarla. Sí o sí, ya queremos deshacernos de esto, sin ver qué hay detrás de ella. A lo largo de que vamos trabajando y transformando nuestra percepción y trabajando en nosotros mismos, es cuando logramos comprender que la enfermedad no es mala, que la enfermedad no es tal, que es un síntoma, que la enfermedad es una información que te está dando tu cuerpo como una pista, una brújula de hacia dónde debes de ir y qué es lo que se debe de sanar en ti. La enfermedad no es tu enemiga, no viene a hacerte daño, sino que como ya vienes de un patrón de repetición en donde no te das cuenta y estás como un hámster repitiendo, ahí en el mismo círculo siempre dando vueltas, llega un momento en que detona, pero detona para informarte, mira, esto y hacia acá es donde debes de ir para empezar a indagar en dentro de ti y sanar. Siempre todo va a empezar dentro de nosotros. Es algo que también me han escuchado mucho decir. Todo va a partir de nosotros mismos. Es dentro de nosotros donde está el oro puro de nuestra sanación. Es en nosotros mismos que empieza o terminan las cosas. Por eso es que esta chica no culminó sus estudios, intentó emprender, de hecho lo hizo y luego lo abandona. Le cuesta creer en ella, le cuesta sostener los proyectos. Y es por esta herida. Y justamente ella a los 5 años me cuenta que sufrió un abandono por parte de papá. Y es que justamente, fíjense cómo todo se alinea, ¿no? Ella sufre este abandono porque a veces no es que papá y mamá se divorcian y me siento abandonado. Puede incluso vivir papá y mamá dentro de la misma casa y también el niño puede sentir que en cualquier momento ha sido abandonado, cuando no se escucha, cuando no se siente atendido, cuando no estás ahí para él, cuando no te abres a compartir con él. Ella se sintió abandonada, sus padres no se divorciaron. Y fíjate que papá, desde el inconsciente, desde esta parte de nuestro cerebro, simbólicamente para el inconsciente, papá es esa fuerza para salir a hacer nuestros proyectos, ¿no? Entonces, justamente ella tiene esta debilidad en la relación de papá que hay que potenciar. De hecho, una de las sugerencias fue trabajar la relación con papá, ¿no? Y bueno, a veces también vamos por un tema terapia y van surgiendo y destapándose más cosas. Acuérdate que, como nos decía en un live Arcángel Miguel, somos un diamante pero que está cubierto por muchas capas de arena. Entonces, vamos por este motivo de sesión y resulta que vamos desentramando y indagando y nos damos cuenta de muchas más cosas. Su motivo de sesión empezó por un punto A y mira todo lo que detonó. Entonces eso es lo mágico y esa es la realidad de las sesiones, que podemos ver mucho más allá de lo que nosotros nos estamos creyendo en nuestra película acá que tenemos en nuestra cabeza que está ocurriendo. Y por eso me dispuse a compartirlo en esta breve cápsula porque así nos pasa a nosotros mismos. A veces tenemos un dolor de cabeza y no, voy a tomarme algo para que se me alivie, ya. Y no nos damos cuenta que ese dolor de cabeza luego se nos puede transformar en un trastorno del sueño, nos puede llevar a la ansiedad. O sea, no nos estamos dando cuenta de qué me está detonando o qué me quiere decir este dolor de cabeza. Entonces no es deshacernos de la enfermedad o del síntoma, es descubrir la información que ella nos viene a dar. Así que gracias por estar ahí. Te lo comparto, esta información tan valiosa, y gracias a esa personita que nos permitió ver que había más allá. También te quiero invitar para este viernes. Voy a estar con un invitado especial. Va a ser en la noche, ya después en mis historias te daré mayor información. Vamos a estar hablando precisamente de cómo nos sabotean estas heridas de infancia, sobre todo en las relaciones de pareja. Y en todas las relaciones, porque
bajo esta herida nosotros estamos llevando nuestras vidas a veces por caminos que no entendemos y es precisamente estos. Pero con esta terapia pudimos ver la parte transgeneracional, proyecto sentido, la infancia, la adolescencia y su presente, su actual presente, para poderlo así liberar, reescribir la historia y empezar ahora sí con una nueva visión y ya con un rumbo y ya conociendo, ok, tengo esto, tengo estos recursos, tengo estas herramientas y entonces ahora queda la responsabilidad en ti de ponerlas en práctica y de seguir sanando. Bueno, amiguitos, un besito y un abrazo para todos ustedes. Espero entonces verlos el viernes.